Buenos días, tardes o noches, ingeniero Arnold. Bueno, mi tema es gestión del riesgo del proyecto y empezamos. Tipos de riesgo. Empezamos con la planificación incorrecta. Los riesgos relacionados a la planificación se deben generalmente a que no se tomaron en cuenta todas las variables del proyecto en cuestión, con lo cual diversas situaciones importantes son omitidas y por ende son propensas a tener problemas en el transcurso del trabajo. A grandes rasgos, la planificación es lo más importante, es el cimiento de un proyecto y creo, o bueno, no creo, está comprobado y he tenido la experiencia de que cuando no se planifica un proyecto con muchos, o vaya, con todos los componentes que son necesarios para la ejecución, siempre sale algo mal, siempre sale algo que se nos sale de las manos, como dicen, ¿ok? Sigamos con el falta de recursos, ese es el más clásico. Los inconvenientes suelen ser por falta de dinero, personal, tiempo y materiales. Eso siempre, siempre va a pasar en una empresa, ya que pues si no es por falta de personal, es por materiales, dinero, tiempo, que, y para mí, a grandes rasgos y generalmente, esto es de los más importantes, el tiempo y el dinero. Sigamos con falta de comunicación. Cuando la comunicación es poca durante un proyecto pueden surgir problemas relacionados con la eficiencia y falta de coordinación para realizar actividades. Si no se coordinan, si no se... Es un ejemplo. Si calidad, producción no están de la mano, siempre van a ir productos mal hechos. Puede ser que yo como calidad yo le digo, ¿sabes qué? Este producto está mal hecho, tienes que calibrar la máquina, un ejemplo. Y producción no tiene buena comunicación, no lo, no hace la acción correctiva y luego también calidad que no da un aviso a gerencia, un ejemplo. Está faltando comunicación y por ende, tanto el proyecto, tanto el producto, vaya, el producto en ejecución saldrá mal, pésimo. Personal no calificado. Si hay integrantes en el equipo de trabajo con problemas para desarrollar adecuadamente su papel en el proyecto, pueden perjudicar en menor o gran medida la totalidad del trabajo. Obviamente, para tener un proyecto en marcha, se tiene que contar con el máximo personal calificado, porque no podemos poner un contador que se supone que estudió y está ejerciendo base a pues situaciones fiscales, económicas de la empresa, movimientos monetarios económicos, a supervisar algo o que de hecho ni tiene ni la mínima idea. Es por eso que cada área debe contener al menos, no sé, un licenciado, un ingeniero que tenga experiencia, que ya haya manejado tales situaciones de como conflictos internos, externos, etcétera, y sepa qué hacer. Problemas con el tiempo también es el más ordinario, porque muchas empresas se entregan después de tiempo. ¿Qué nos dice? El tiempo es un factor determinante a la hora de llevar a cabo un proyecto. Es uno de los elementos más importantes y que más incidencia puede tener sobre un desarrollo empresarial. Si hay inconvenientes con el cronograma del trabajo, las repercusiones que recaen sobre otros factores críticos de un proyecto, como el dinero, los tiempos de entrega, orden de trabajo, equilibrio armónico en el ambiente laboral y los objetivos propuestos en general. Problema con el tiempo sí repercute demasiado a futuro del proyecto y de la empresa. No solamente cae en el proyecto, también cae en la empresa, ya que pues hay algunos clientes sancionan muy feo, obviamente. Los que sancionan deben de tener un contrato con la empresa, pero bueno, eso es otro tema que no nos podemos meter actualmente. Existen 3 categorías de riesgos. ¿Cuáles son? Operativas, estratégicas a corto plazo y a largo plazo. ¿Qué son los riesgos operativos? Los riesgos operativos son aquellos que se relacionan con los resultados del proyecto. Los riesgos operativos están más presentes en las últimas etapas de un proyecto. Por lo general involucran los productos o los resultados producidos o la imposibilidad de producirlos.
Riesgos estratégicos a corto plazo. Los riesgos estratégicos a corto plazo son aquellos que afectan a las propiedades del proyecto durante la duración del proyecto y sus consecuencias inmediatas. También pueden afectar a las personas que usan los resultados del proyecto. Riesgos estratégicos a largo plazo. Los riesgos de estos son aquellos que se relacionan con las metas y los objetivos del proyecto. Así como los problemas que están tratando de resolver, los riesgos a largo plazo pueden afectar a los usuarios muy lejanos a los procesos del proyecto. ¿Qué diferencia hay entre los estratégicos y los operativos? Los operativos se pueden resolver en breve, se pueden hacer acciones correctivas muy rápidas. Lo que son los estratégicos ya no. En los estratégicos es que ya están con el cliente. En un ejemplo, una pipa salió mal con unos detalles superficiales, no sé, que le faltaban piezas. Ok, semana, ¿sabes qué? Me faltaron piezas, hazlas. Bueno, ya se les pone y eso ya puede ser un riesgo operativo, porque fueron fallas humanas, fueron fallas de lo que usted quiera ejemplificar. Estratégicos es cuando ya se entrega al cliente. Aquí nos dice claramente, pueden afectar a las personas que usen los resultados del proyecto, que, no sé, tenga fugas la pipa, y los de largo plazo, que dice, pueden afectar a usuarios muy lejanos del proceso del proyecto. Simplemente el tener una pipa es un ejemplo, son varios factores, desde que se pide, desde que se compra, puede ser que es una revendedora, que yo la compro, luego la revendo o la rento. Y en sí, todas esas personas se salen afectadas y llega a salir defectuosa la pipa. Ok, sigamos. Fuentes de riesgo. Riesgos del alcance. A lo largo del desarrollo de un proyecto, el alcance puede experimentar cambios. El proyecto crece en complejidad a medida que los clientes añaden nuevos requerimientos y esto puede ampliar el alcance o modificarlo. Claramente vemos que los riesgos de alcance depende del cliente. A lo mejor hoy nos pide un color azul, luego mañana un azul con gris, o sea, siempre, siempre se va a basar los riesgos del alcance bajo la producción que podemos ejercer y lo que nos pide el cliente, obviamente. Riesgos relacionados con los recursos. Los recursos los que se disponen para realizar un proyecto también experimentan modificaciones durante el transcurso de este, aunque inicialmente los recursos presupuestarios sean de una determinada cantidad y es posible que durante el desarrollo del proyecto se presenten cambios en la situación económica del sector que se dedica la empresa o cambios macroeconómicos. Esto usualmente pasa en todo el mundo, no solamente en un país en específico, es general. Tal vez yo como empresa yo tengo componentes chinos o alemanes y después suben de precio y sabes que ya no puedo comprarlos, tengo que comprar a menos o tengo que buscar otra marca que me los venda un poco más baratos y es cuando se hacen problemas y riesgos de un proyecto. Riesgos tecnológicos, utilizar software u otras utilidades informáticas inadecuadas supondrá una merma en tu productividad. Si existen problemas tecnológicos, esto retrasará o dificultará la entrega de tus proyectos. Claramente, el riesgo tecnológico se basa más como en inventarios, porque pues un inventario debe tener un software, o sea, un inventario, vaya, en base de datos, tanto en físico. Planificación y administración de los riesgos del proyecto. La planificación y gestión de riesgos se trata de un plan estratégico orientado a la prevención de riesgos de todo proyecto en ejecución. La estrategia de la gestión de riesgos se realiza en toda la organización. Su nivel de importancia influirá en el proyecto según la cantidad de recursos asignados y las herramientas que se utilizarán durante la puesta en marcha de ese plan. Puesto que los riesgos sean comunes en todo proyecto, es necesario anticiparse a que aparezcan con una estrategia más para minimizar su indicencia.
Si estamos prevenidos con un plan que contemple los posibles riesgos, previo análisis del proyecto, tenemos más posibilidades de que los riesgos nunca se materialicen en problemas reales. La planificación y administración de riesgos de un proyecto es sumamente importante porque no solamente es planificar el proyecto en sí, también hay que planificar, no sé, un ejemplo, como lo vimos que los riesgos anteriores que vimos, los económicos, los de recursos, que a lo mejor puede ser que pueda fallar, no sé, un pago, que hayan subido materiales vaya, de precio, y eso puede afectar, y siempre se tiene que tomar en cuenta hasta lo más mínimo, pero con una clasificación, obviamente. ¿Qué nos dice aquí? Procede de una planificación y gestión de riesgos. Identifica los riesgos potenciales. De la mano de tu equipo y de todas las partes interesadas, realiza un brainstorming sobre los posibles riesgos para un plan gestión de riesgos que puede involucrar a tu proyecto. El brainstorming es una lluvia de ideas. Básicamente es una lluvia de ideas donde se reúnen personas expertas en planificación de riesgos y es cuando se pueden aportar muchas ideas de qué puede ser riesgoso, qué no y a qué darle importancia. ¿Qué sigue? Evaluar esos riesgos. En esta instancia, organiza toda tu lista de riesgos potenciales por probabilidad, riesgo bajo, moderado y alto e impacto. Esta información se puede recolectar en un registro de riesgos como un documento, igual que regresar y posiblemente cambiar durante el proyecto. Básicamente puede ser un checklist. Es un checklist que se enlista, o bueno, no simplemente es un checklist. Se puede hacer una tabla, se pueden nombrar los riesgos y es cuando ya se empiezan a poner qué frecuencia pueden tener. Es un estadístico más que nada. Asigna la propiedad por cada riesgo potencial. Para asignar miembros de tu equipo a supervisar los riesgos, prioriza tu lista y verifica cuántos recursos necesitarás para cada riesgo. Los miembros designados serán responsables de entrar en acción en caso de que el riesgo potencial se convierta en un problema real. Siempre hay que tener anticipación ante todo. Tener anticipación siempre vale mucho más que estar viviendo el estrés, la presión al estar en un problema que a lo mejor sí lo contemplaron, pero no le pusieron importancia. Dice, crear respuestas preventivas. El director del proyecto y del propietario de cada riesgo debe trabajar juntos y utilizar el registro de riesgos para determinar respuestas adecuadas en caso de un riesgo que se convierte en un problema. Y nos dice, tendrás que decidir cuál de de las siguientes 4 respuestas es la apropiada, sea el caso. Evitar, transferencia, mitigar, aceptar. ¿En qué se basa evitar? Cambiar tus planes o enfoque para eliminar el riesgo. Transferencia. Asigna el riesgo a otra persona dentro del equipo, dentro de la empresa o fuera. Mitigar. Reducir la probabilidad o el impacto de la amenaza sobre el proyecto. Aceptar. Permitir el riesgo y manejar sus consecuencias con un plan de contingencia. Y por último, tenemos monitorear continuamente los riesgos. Es darle seguimiento en pocas palabras. Además del riesgo que hayas identificado en tu planificación y gestión de riesgos, es probable que surjan nuevos riesgos. En este punto donde se instalan un sistema de gestión de riesgos, así como un seguimiento y un control continuo. Tener el control continuo de riesgos en general siempre va a tener cosas positivas, siempre nos va a traer resultados motivantes para cualquier proyecto que tengamos en mente, ya sea la empresa, personal, etcétera. Métodos efectivos de la identificación de riesgos. ¿Qué nos dice? Se trata de talleres. Se trata de una metodología que avanza desde arriba, partiendo de la alta dirección y se filtra hacia abajo, involucrando los mandos medios y trabajadores. Su uso más frecuente se da en una organización que desea identificar los riesgos que afectan a toda la organización y riesgos en una determinada área, como la comercial u operativa. En esos talleres, los participantes identifican diferentes tipos de riesgos, descubren conexiones entre unos y otros e involucran a las personas
indicadas para mitigarlos o eliminarlos. ¿Qué nos dicen con las entrevistas? Es también un método que va de arriba hacia abajo y resulta útil para identificar riesgos. El proceso empieza con una entrevista a un alto ejecutivo, al director o gerente de la organización y continúa indagando en los niveles inferiores, en este ejemplo, un trabajador. En este método, el entrevistado ofrece opciones sobre los principales riesgos que, según su opinión, deben abordar la organización. Y sí, siempre los vamos a ver, siempre si vamos a una planta de producción y preguntamos al personal qué riesgos ve, qué riesgos puede mitigar, siempre son los que nos darán las respuestas más adecuadas. Obviamente se tiene que hacer una recopilación porque no todos pueden pensar igual, obviamente, pero ellos son los que están en producción, ellos son los que están viviendo la producción, ellos son los que deben de saber, o no deben, saben. ¿Qué sigue? Análisis de escenarios. En el análisis de escenarios es un método recomendado para la identificación de riesgos previa a la toma de decisiones estratégicas. Será útil para la alta dirección, pues requiere una comprensión mucho más amplia de determinados riesgos y su impacto potencial. Seguimos con encuestas. Es un método de abajo hacia arriba para la identificación de riesgos diversos en cualquier organización. El procedimiento es muy sencillo. Básicamente lo que se hace es enviar encuestas a un gran número de personas dentro de la organización, desde los niveles inferiores hasta la alta dirección. Las encuestas como método de identificación de riesgos resultan muy eficaces en organizaciones que tienen muchos empleados dispersos en diferentes ubicaciones y cuya estructura de área y departamentos cuenta con numerosas ramificaciones. Las encuestas sirven de mucho, ya que a los empleados, ya sean ejecutivos o de producción, se les pueda preguntar qué hace falta, qué cambios quisieran que hubiera en un futuro, y eso le puede abrir los ojos a los ejecutivos, a los directores, gerentes, supervisores, para así buscar una nueva modificación. Análisis de causa raíz. Es el método de análisis de riesgos por excelencia. Su desplazamiento se puede considerar de abajo hacia arriba, a diferencia de los métodos anteriores. No se especializa en la identificación de nuevos riesgos, sino el descubrimiento y comprensión de la causa raíz de riesgos ya conocidos. Método Delfin. ¿Qué es el método Delfin? El método Delfin es un sistema dinámico, intuitivo y predictivo que se basa en el uso estratégico de las opciones por parte de un panel de expertos sobre algún tema en particular, con el fin de llegar a soluciones específicas y una gran toma de decisiones. ¿Cómo funciona el método Delfin? El método Delfin utiliza técnicas estructuradas y requiere un mediador, un cuestionario, el panel de expertos y la interacción. El mediador hará las rondas de preguntas a los expertos y recopilará las respuestas para después hacer un análisis y llegar a conclusiones. Este proceso de comunicación grupal va más allá de una lluvia de ideas, por lo que una parte medular en el rol del mediador, quien se encarga de realizar las preguntas fundamentales dirigidas al grupo de expertos. Esto básicamente son reuniones que se hacen con expertos. Se hacen como que dice, el mediador hace las preguntas, los expertos responden o dan sus ideas y se hace un brainstorming, una lluvia de ideas para recopilar puede ser opciones y al final tomar una gran decisión que siguiera a la empresa, tanto puede ser como mala forma, disculpa, un mal resultado como un buen resultado. ¿Qué ventajas tenemos del método Dolphin? Utiliza técnicas dinámicas que lo hacen flexible y adaptable a cualquier negocio o situación. Puedes implementarlo, aún así tener datos numéricos o referentes. Tercero, logras información realmente valiosa por el tema de brainstorming. Puedes hacer análisis en tomas complejas. Aunque es un método cualitativo, es riguroso, estructurado y objetivo.
Al recibir sugerencias de expertos, tiene un alto grado de soluciones eficientes. 7. Obtienen diversos caminos a seguir. Y 8. Se facilita mucho a la comunicación. Obviamente, como todo lo bueno, también tiene su lado negativo. Y estas ventajas son: 1. No debe ser un método interpretativo que depende de puntos de vista subjetivos. 2. Puede convertirse en un proceso denso y tardado. 3. Seleccionar y organizar el panel de expertos puede ser costoso o implica una labor que afecte la urgencia de tener información. 4. Si no generas una buena dinámica e interacción, será un intento fallido. 5. Debes procurar no realizar conclusiones influenciadas. 6. Por último, la participación de los expertos para dar otras opiniones o generar otro tipo de diálogo está muy limitada. Ok, seguimos con el análisis FODA. El análisis FODA es una técnica que se usa para identificar las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas del negocio, incluso de algún proyecto en específico, si bien por lo general se usa muchísimo en pequeñas empresas, organizaciones sin fines de lucro, empresas grandes y otras organizaciones. El análisis FODA se puede ampliar tanto como fines profesionales como personales. El otro punto que nos dice, el análisis FODA es una herramienta simple y a la vez potente que te ayuda a identificar las oportunidades competitivas de mejora. Te permite trabajar para mejorar el negocio y el equipo mientras te mantienes a la cabeza de las tendencias del mercado. Como dice, el análisis FODA, F de fortalezas, O de oportunidades, D de debilidades y A de amenazas del negocio, tanto negocio de una empresa o personal. Es eso ahí de lo que aclara, no solamente es de empresas, también lo puede hacer personal, ya sea para un día normal o una semana normal. Y qué te hace, qué fortalezas tienes, qué oportunidades puedes tener, qué debilidades tienes y qué amenazas contienes en tu día a día, o en este caso en una empresa, qué amenazas puede tener una empresa. ¿Cómo hacer un FODA? Primero, considera los factores internos. Los factores internos son las fortalezas y debilidades que provienen de procesos internos. Tienden a ser fáciles de resolver si cuentas con los medios necesarios, ya que tienes más control sobre lo que puede ocurrir. Evalúa los factores externos. Los factores externos provienen de procesos que están fuera de tu control. Son los competidores de las tendencias del mercado y cualquier otra cosa que afecta a tu organización de fuera hacia adentro. Claramente tenemos el ejemplo del mercado. No manejamos los competidores. Puede ser que yo venda tarimas, pero hay un cliente más grande que tiene más hasta certificaciones y eso me puede afectar en lo que son mis ventas. Es un ejemplo a conocer, es un ejemplo para tomar en cuenta lo que es la evaluación de los factores externos. El trabajo en equipo es el trabajo ideal. Tal vez sea un dicho que tiene ya mucho tiempo, pero el trabajo en equipo es sorprendentemente efectivo para generar ideas nuevas e innovadoras con la lluvia de ideas. Trabajar en equipo va a ser lo mejor que va a tener una empresa, ya que ahí involucra la comunicación. La comunicación es lo ideal, es la esencia, es el cimiento de un trabajo sin específico. ¿Qué sigue? Aplica la creatividad para generar ideas creativas nuevas. Primero tienes que convocarlas, es decir, debes generar ambientes divertidos propios para que surjan las oportunidades. Clasifica las ideas. La mejor manera es hablar sobre cada idea y clasificarla en una escala de 1 a 10. Una vez que hayas acordado cuáles son las ideas principales según la capacidad del equipo y el impacto general que tendrán, podrás trabajar en la implementación y empezar con un caso de negocios. Y aquí tenemos un pequeño ejemplo de análisis FODA.
qué es lo que hacemos bien en fortalezas, debilidades, qué se podrá mejorar y oportunidades. Existen brechas de mercado en nuestros servicios y un ejemplo de amenaza es, ¿ha habido cambios en el sector? Son preguntas que al hacer análisis van saliendo, obviamente en equipo de preferencia, porque pues en equipo salen hasta mejores resultados en un futuro, ¿ok? Y sigamos con la lista de verificación, o en este caso se llama checklist. ¿Qué es un checklist? Cuya traducción literal al español es una lista de verificación, es un método de control que relaciona diversas tareas, actividades, conductas, etcétera, que deben seguirse para alcanzar un resultado de forma sistemática. Un checklist básicamente es una lista que se tiene que seguir. Un ejemplo, por experiencia propia, yo manejaba aproximadamente unos 8 checklists, uno de verificación, uno de producción, uno de BPM, lo que es buenas prácticas de manufactura, y se pueden hacer desviaciones, acciones correctivas, etc. ¿Para qué sirve un checklist? Los checklists tienen el objetivo de realizar controles para garantizar que no se olvide nada importante durante el proceso de ejecución que puede comprometer los resultados. Además, garantizan que las actividades que se cumplan de forma organizada. ¿Cómo crear un checklist? Define lo que será verificado antes de empezar, determina con qué frecuencia y en qué momento se utilizará, crea las etapas en que el checklist será aplicado, especifica quiénes serán los responsables de efectuar el chequeo, haz una prueba para ver si no falta nada o si hay algo que se pueda optimizar. Sí, claramente para hacer un checklist no solamente es hacerlo, sino también estudiar, un ejemplo, un proceso. Se tiene que hacer varios checklists. Digamos que cada proceso tiene un producto tiene 5 procesos. Bueno, hay que hacer 5 checklists, hay que hacer 5 checklists, y esos checklists deben de tener los tiempos en los que se debe verificar, qué pasaría si pasa tal cosa, qué acciones correctivas se tienen que hacer, etc. ¿Cuáles son los beneficios del checklist en los negocios? Principalmente tenemos ayuda a mantener la organización, contribuyen con la motivación de los colaboradores, favorecen la delegación de tareas, mejoran la productividad, fomentan la creatividad y colaboran con la reducción de errores. Sí, a grandes rasgos un checklist ayuda simplemente en todo, no, y optimiza, o bueno, puede haber unas áreas de mejora que se pueden hacer con un checklist, de que, no sé, a tal hora, 10 de la mañana, se hizo un chequeo de tal equipo, no cumplió. Bueno, se hace la retroalimentación, digamos que al supervisor o quien sea que está a cargo del área productiva sin especificar, y ya es donde se toma la acción correctiva y se anota. Todo el checklist se debe de anotar, todo lo que pase, en este caso en producción, para así o sea, aparte de tener datos estadísticos, también hay que tener qué ideas se pueden implementar, qué hay que mejorar, qué hay que quitar, y etcétera. Y por último, tenemos la matriz de riesgos. Una matriz de riesgos es una herramienta que calcula la repercusión negativa de los inconvenientes que ocurren dentro de un proyecto. Además, busca identificar, evaluar y priorizar los riesgos potenciales asociados a una actividad o proyecto, así como atender factores internos y externos a una empresa. ¿Qué son los factores internos? Se refieren a los procesos de la empresa, la gestión de recursos humanos, seguridad cibernética, maquinaria y equipamiento, seguridad de los trabajadores, impuestos, comunicación organizacional, etc. ¿Qué son los factores externos? Por su parte, están enfocados en aspectos políticos, desastres naturales, crisis económica, situación del mercado y demás. Como ya anteriormente vimos desde que empezamos la presentación, venían sobre riesgos, y uno de los riesgos internos que llegamos a mencionar son los recursos, que aquí aplica para los internos, que es seguridad, que falta personal,
maquinaria, etc. Los factores externos son crisis económicas del mercado, que las piezas hayan subido de precio, que los fletes, cualquier ejemplo, los fletes también hayan subido de precio por el tema de la gasolina, el diésel, y son los riesgos que se presentan y que se deben de tomar en cuenta. ¿Para qué sirve una materia de riesgos? Identificación de riesgos. Es una esencia, ya que ayuda a identificar y documentar de manera sistemática los riesgos potenciales que pueden afectar un proyecto. Evaluación de riesgos. También sirve para evaluar la probabilidad de que ocurra un riesgo y su impacto tendrán en los objetivos del proyecto o la empresa. Establece prioridades. Facilita la priorización de los riesgos en función de su nivel, lo que ayuda a focalizar los recursos y la atención en las contingencias más críticas. Brinda rumbo a la toma de decisiones, proporciona información objetiva y cuantitativa que respalda la toma de decisiones informadas sobre la gestión de riesgos, así como las estrategias de mitigación. Ayuda a la planificación. Sirve como base para desarrollar planes de respuesta a riesgos, los cuales describen cómo la organización abordará y entenderá cada contingencia identificada. Realiza un monitoreo y control efectivo. Matrix permite el seguimiento continuo de los riesgos a lo largo del proyecto y el ajuste de las estrategias de gestión según sea necesario. Ya para cerrar esta presentación, vemos que hay muchos métodos para el análisis de riesgos, control y gestión. Tener en cuenta cualquier riesgo es importante para una empresa, pero también se puede ser personal, ya que tener en cuenta, gestionar e implementar acciones correctivas y preventivas es esencialmente para generar más trabajo, evitar peligros, evitar accidentes, evitar cualquier situación que nos ponga en peligro tanto a nosotros como a terceras personas. Y con esto cierro la presentación de hoy. Gracias.